jugar con un Mind Flayer como un horror sobrenatural. Antes tengo que decirles que este video está basado en un estupendo artículo de James Heck para D&D Beyond. 4 aventureros viajan cautelosamente a través de la opresiva oscuridad del Underdark, de la antípoda oscura. Solamente el tenue resplandor de los hongos bioluminiscentes que cubren las paredes de la cueva iluminan su camino. Ven a algo moverse al fondo de la cueva. Una sombra desaparece de la vista al final del túnel. El grupo se acerca con precaución. La maga Tiefling arroja luz sobre la punta de su bastón. El pícaro mediano se esconde en la sombra de la ondulante capa del paladín semiorco y el explorador humano prepara una flecha. ¡Allá!, dice el paladín cuando llega al final de la caverna. La luz del mago arroja sus rayos dorados sobre una abominación de pesadilla. Un ser como con la piel de goma, como de plástico, con un cuerpo como de un humano demacrado, rematado por una cabeza bulbosa que tiene 4 tentáculos retorcidos por boca. Es un desollador de mentes, un Illith, un Mind Flayer. Este ser terrible se para frente a ellos y levanta su mano huesuda hacia la sien, preparándose para destrozar las débiles mentes de estos aventureros con una explosión mental psiónica. Y entonces ambos lados tiran iniciativa. El desollador de mentes tira abajo y el grupo corre hacia adelante, lo ataca y lo apuñala hasta matarlo antes de que pudiera ni siquiera actuar una sola vez. Esto no salió según lo planeado. Consigues como Dungeon Master conjurar una atmósfera de terror, mientras que los héroes no sabían que era el monstruo. Pero tan pronto como vieron el rostro de la criatura, supieron que podían matarlo. Y así lo hicieron. Si los jugadores ganan la iniciativa contra un desollador mental, como pasó en el escenario que les acabo de decir, la pelea va a terminar seguramente muy rápido. Y eso va a dejar a todo mundo muy decepcionado. Un desollador de mentes, un Illith, es una experiencia de D&D en un microcosmos. Son una mezcla como de terror con una película clasificación B. Existen en un lugar entre lo serio y lo divertido. Sin embargo, hay ocasiones en que quieres profundizar en la seriedad y el terror de tu juego y meter a tus jugadores en un horror sobrenatural. Y así es como lo vas a lograr. ¿Qué es un horror sobrenatural? Todo horror se basa en nuestro miedo a lo desconocido, pero el horror cósmico de H.P. Lovecraft se basa específicamente en el horror aquello que es incognoscible. En los mitos de Cthulhu y otros dioses mayores y sus engendros no dan miedo porque son monstruos gigantes. Son aterradores porque nuestras mentes no pueden comprender completamente qué es lo que son o qué están haciendo. Nos hacen sentir pequeños e insignificantes en comparación con su incognoscibilidad. En comparación con su incognoscibilidad alienígena. Pero el horror cósmico puede ser difícil de lograr en Dungeons & Dragons, porque el juego está orientado a proporcionar momentos épicos de fantasía heroica, no escenas nihilistas de sombría introspección. Juegos como Call of Cthulhu son más apropiados para ese tipo de atmósfera, pero D&D ofrece algunas ventajas mecánicas y además en muchos casos es el sistema que es mejor conocido por masters y por jugadores. Y no vas a poner Call of Cthulhu solamente para una aventura de tu grupo de aventureros que están en las afueras de Waterdeep, ¿no? Los monstruos en D&D, que son horrores sobrenaturales o Eldritch Horrors en inglés, son una forma de llevar detalles horribles, asquerosos y tentáculos del género de terror cósmico a un sistema de fantasía más tradicional, como es en última instancia D&D. Los horrores sobrenaturales dan miedo porque son extraños y repugnantes y son muy diferentes a nosotros mismos. Para interpretar a un desollador de mentes como un horror sobrenatural, debes hacer que los jugadores sientan no solamente que no es humano, sino que no es de este mundo. La mente alienígena de un desollador de mentes. Los Illiths no piensan como personas. Ellos carecen de emociones. Son una mente de colmena controlada por un cerebro antiguo llamado Elder Brain, por un solo cerebro de la antigüedad malvado. Se consideran superiores a todos los seres vivos y los ven un poco como esclavos o como comida. Ellos hablan telepáticamente, invadiendo la mente de cualquier criatura a menos de 120 pies de distancia.
incluso si no comparten un idioma. El libro The Bolos Guide to Monsters presenta un análisis increíblemente profundo del comportamiento, cultura y psicología de estas criaturas en caso de que te interese aprender más. Los desolladores de mentes son depredadores perfectos. A diferencia de un dragón altivo o de un ogro estúpido, ninguna criatura puede provocar a un desollador de mentes a que se comporte de manera irracional. No tienen ningún tipo de ego para lastimar, solamente una mente despiadadamente eficiente por su cerebro de colmena que es superior. Cuando te encuentras con un desollador de mentes, suele haber más en las inmediaciones. Y toque el cerebro. Incluso si los aventureros se encuentran con un desollador de mentes que ha sido separado de sus parientes, el Elder Brain y todos sus hermanos pueden ver a través de sus ojos. Tú puedes utilizar esta inteligencia alienígena para inquietar a tus jugadores, generando tensión antes de liberarla en un encuentro trepidante. Aquí hay algunas maneras. Atrae telepáticamente a los jugadores a una trampa. Los susurros siniestros son un truco clásico de los Dungeon Master, pero son incluso mejor cuando los guían a través de retorcidas cavernas precisamente hacia una emboscada. La psicología inversa también te puede ayudar de maravilla. Una voz húmeda y viscosa se desliza por tu mente. Aunque no puedes ver quién te está hablando, puedes escucharlos tan claramente como si te estuvieran susurrando al oído. Sigue el túnel más profundamente. Sé dónde está el tesoro que buscas. Sigue el agua. Sigue el agua a las profundidades. Disfruta de la tragedia. La tragedia forma parte del horror tanto como el miedo y la adrenalina. Las criaturas dominadas por los Illiths son sus esclavos. Ellos fueron seres vivos e independientes y han sido despojados de todo lo que eran. Ellos ya no piensan, solamente se quedan de pie, arrastran los pies y babean. Una forma de aumentar la sensación de pavor en el escondite de un desollador de mentes es mostrar a los jugadores las consecuencias de la derrota. Esas criaturas son marionetas sin sentido que permanecen inmóviles. Son como recuerdos espeluznantes de lo que queda de las víctimas anteriores de un Illith. Ese podría ser yo, deben de pensar los aventureros. El enano, o lo que queda del enano, no se da cuenta de tu presencia. Simplemente mira fijamente con los ojos vidriosos a lo lejos. Repite un mantra tranquilo, en un susurro apenas perceptible, sin cesar. Regresaré por ella. Regresaré por ella, regresaré por ella. Y ya no parece saber ni siquiera lo que significan esas palabras. Los personajes de los jugadores discuten. Los personajes en las películas de terror también discuten. Los personajes de los jugadores en aventuras de terror discuten todo el tiempo. Los escritores de terror tienen el lujo de poder adaptar los argumentos a la trama, pero a menudo los jugadores de D&D discuten en círculos para siempre, lo que hace que el juego no solamente se detenga, sino también que deje de ser divertido. Cuando esto sucede, tu trabajo es intervenir y hacer avanzar el juego. Un combate rápido, de dificultad media, que cause al menos un poco de daño, realmente puede ayudar. Trata de intervenir, pero no de inmediato. Déjalos estar en desacuerdo por un rato. Es más, tal vez a lo mejor se pongan de acuerdo y avancen ellos solos. Pero una vez que la discusión parezca que se prolonga, ve al jugador más cercano a ti y di, haz una prueba de percepción, porque el ruido de su discusión comenzó a atraer a esclavos de Illith, esclavos que siguen la orden del desollador de mentes para proteger ese lugar. En ese momento, si alguno de los personajes tiene visión en la oscuridad, esta terrible criatura debe estar justo al final de su visión en la oscuridad, a unos 60 pies de distancia. Considerando que este desollador de mentes tenga esclavos, por ejemplo que sean unos quaggots, puedes aprovechar su velocidad de ascenso para permitirles trepar por el techo del túnel, listos para caer sobre los personajes. Puede funcionar como trampa, pero al menos ver a los malos trepar por las paredes de la cueva es terrorífico. Al final del pasillo hay una figura. Tiene forma humana, pero es ancho y está encorvado. Está inmóvil, como si te mirara. Puedes oírlo respirar débilmente. De repente grita. Se mueve mucho más rápido de lo que hubieras pensado y en unos segundos esta figura está sobre ti con la boca abierta y saliva cayendo sobre ti, y esos terribles tentáculos comienzan a sujetarte la cabeza, luchando contra un desollador de mentes.
La creación de una sensación de terror es una herramienta excelente que un narrador debe tener en su caja de herramientas. Pero la mejor forma de producir terror es revelarles a los jugadores que eso que les has prometido no solamente es humo y espejos, que hay una amenaza real ahí. Y los Illiths tienen muchos dientes debajo de esos tentáculos, pero deben de jugarse de una manera que resalte sus ventajas y minimice sus debilidades. Si se juega de manera inteligente, un Illith se convierte en un jefe final de una campaña de nivel bajo fácilmente. Tienen un challenge rating o un desafío de nivel 7, lo que los hace un oponente perfecto para un grupo de personajes de nivel 5 que tenga que hacer un esfuerzo extra, que a lo mejor puede tener algunas bajas, pero que aún así lo puede lograr. Sin embargo, como son jefes de bajo nivel, esto significa que carecen de ciertas herramientas vitales que tienen otros villanos principales, como acciones legendarias, acciones de guarida o resistencias legendarias. Esto hace que sea muy fácil para los jugadores abrumar a estas ya endebles defensas. En cambio, los Illiths tienen una ventaja que ni siquiera aparece en su bloque de estadísticas. Me refiero a sus esclavos. Estos desolladores de mentes se ven a sí mismos como superiores a todas las demás formas de vida y anhelan con dominar a todos los seres inferiores. Al menos la mitad de los humanoides del manual de monstruos han sido en algún momento esclavizados por estos Illiths. Con esto en mente podemos ahora sí echar un vistazo a las opciones que tiene un desollador de mentes en combate. Las opciones que tienes en cada turno son las siguientes. Primero, defensas. Las defensas de un desollador de mentes es uno de sus rasgos más débiles. Con una clase de armadura promedio y puntos de vida abismales para su índice de desafío, un desollador de mentes nunca debería encontrarse en un combate cuerpo a cuerpo y siempre trata de buscar cobertura contra los ataques a distancia, si es posible. Su rasgo de resistencia mágica combinado con sus altas salvaciones en inteligencia, sabiduría y carisma le otorgan impresionantes defensas contra la magia, lo cual puede semi-compensar su falta de resistencias legendarias. Estos terribles bichos tienen velocidad promedio para caminar, pero tienen la capacidad de levitar usando su lanzamiento de conjuros innato psiónica. ¿Psiónica? Digo psiónica por si es psionics, pero puede ser psiónica, voy a decir psiónica, y ni modo. Esto les permite moverse verticalmente, pero no horizontalmente, a través del aire usando su movimiento. Un desollador de mentes tiene algunos hechizos que tienen sabor como a poderes psiónicos completamente a su disposición. Puede detectar pensamientos, levitar y una vez al día hacer un desplazamiento entre planos, así como dominar monstruo. Detectar pensamientos no tiene casi ninguna utilidad en el combate, pero se puede utilizar antes del combate para aprender las tácticas de los personajes y además otros secretos, dependiendo de las necesidades de tu campaña. Levitar se puede usar como una opción de movimiento para poder mantenerte lejos del luchador cuerpo a cuerpo y que no te pegue con el hacha en cuanto llega. Especialmente si esa persona resistió el Mind Blast o descarga mental, ¿no? Dominar monstruo es un poderoso hechizo que te permite no solo eliminar a uno de los aliados de los personajes jugadores en la pelea, sino también te brinda un aliado mientras dura el hechizo. El cambio de plano es el botón de pánico para un desollador de mentes. Un Illith preferiría huir que morir para poder planear la forma de matar a los que te lastimaron. Descarga mental. Esta es posiblemente la herramienta ofensiva más poderosa de un desollador de mentes. Esto te brinda el poder de dañar seriamente y potencialmente dejar a todas las criaturas aturdidas dentro de su enorme cono de 60 pies. Su impresionante alcance y falta de dispersión permiten un uso efectivo incluso a larga distancia, lo cual te ayuda también a estar a la mayor distancia posible del hacha o de la espada, ¿no? Tentáculos y extraer cerebro. Para desollar mentes, un desollador de mentes primero tiene que hacer dos cosas: incapacitar a una criatura y luego agarrarla. Esto es peligroso porque debe entrar en rango cuerpo a cuerpo para poder hacerlo. Pero si puede eliminar a un solo objetivo o aturdir desastrosamente a todo el grupo con Mind Blast, el increíble daño de la acción de extraer cerebro y su potencial para matar instantáneamente a un objetivo lo convierte en un poder muy peligroso, aunque también situacional. Es más, te lo voy a leer para que veas exactamente cómo funciona y lo que hace. Extraer cerebro.
Ataque con arma cuerpo a cuerpo, más 7 para impactar. Alcance 5 pies, un humanoide incapacitado que esté agarrado por el azotamentes. Impacto 55 puntos, o sea, 10 de 10 de daño perforante. Si este daño reduce los puntos de golpe del objetivo a 0, el azotamentes le matará extrayendo y devorando su cerebro. O sea, caput, lo cual es una amenaza muy seria, ¿no? Y perder un personaje porque alguien se coma su cerebro está padrísimo, terrible, pero padrísimo. A propósito, te dejo otro video acerca de las leyes de cómo morir, las reglas de cómo morir en D&D en caso de que esto pase y algunas buenas ideas para manejarlo en la mesa. Los esclavos de un desollador de mentes se pueden usar como un escudo de carne para proteger, pues, al más malo de los peleadores cuerpo a cuerpo. Debes de elegir esclavos que sean temáticamente apropiados para tu villano, pero pueden ser muy útiles los que son muy fuertes y muy grandes. Las criaturas clásicas de la infraoscuridad como los Duergar, los Drow, los Kuo-Toa o los Quaggoths son monstruos excelentes para utilizar como esclavos. Y por supuesto, 1 o 2 de las razas de los aventureros, porque como decimos en W20, el daño debe de ser interno. Un desollador de mentes puede usar sus 120 pies de telepatía para comunicarse psíquicamente con sus esclavos y estos obedecerán sus órdenes exactas lo mejor que puedan. Debido al increíble potencial de daño de un desollador de mentes, estos esclavos deberían de ser una distracción que desvíe la atención de su amo. Porque si los personajes se dan cuenta de ese plan, pueden comenzar a ignorar a los esclavos y irse directamente contra el Illith. Así es que tienes que usarlos para que los personajes no se muevan. Los esclavos también pueden proteger a su amo de ataques a distancia y enfrentarse cuerpo a cuerpo con, ya sabes, el que tiene el arco o el que hace los misiles mágicos. La construcción de encuentros es un arte, no una ciencia. Sin embargo, en términos generales, tus esclavos deben de valer como un encuentro difícil por sí solos. Después de todo, una pelea con un jefe como este tiene que ser potencialmente mortal. Las tácticas de un desollador de mentes. Una regla de las películas de terror es que el monstruo da menos miedo cada vez que lo ves. El extraterrestre de Alien es aterrador porque es una máquina de matar despiadada que casi nunca aparece en la pantalla. Lo desconocido da miedo. Esto es un poco diferente y muy útil para los desolladores de mentes porque ellos tienen defensas que son muy frágiles. Pero el principio es el mismo. Estos bichos deben de permanecer fuera de vista para seguir siendo terroríficos. Y su letalidad también se vuelve más aterradora siendo elusivos. Puede haber muchas tácticas, pero una que te propongo es esta. Escóndete en áreas oscuras o levita en lo alto de una cámara hasta que los personajes se acerquen a 60 pies. Si es posible, los esclavos también escóndelos de la vista. Elige un personaje cuerpo a cuerpo que haga alto daño, como un pícaro o un bárbaro o un guerrero, y usa dominar monstruos sobre él. Ten en cuenta que tanto levitar como dominar monstruos requieren concentración, así es que no los hagas al mismo tiempo. Si el personaje falla su salvación, ordénale que ataque al clérigo o a los personajes que tengan defensas bajas, como los magos. En ese momento, los esclavos salen de los escondites y atacan a los personajes, mientras el personaje que está dominado sigue, pues, machacando a uno de ellos. Una vez que el personaje dominado sea liberado, usa tu Mind Blast para golpear a la mayor cantidad posible del grupo y trata de mantenerte otra vez oculto. Solamente sal de tu escondite para usar acciones como tentáculos y extraer cerebro de un personaje que esté aturdido. Recuerda usar tu Mind Blast o tu descarga mental siempre que se recargue y mantente fuera del alcance cuerpo a cuerpo. También puedes hacer que los esclavos agarren a los personajes que estén aturdidos y los arrastren fuera del grupo para que sea más fácil comerse su cerebro sin que puedan atacarte los demás. Si te reducen a una cuarta parte de tus puntos de vida máximos, búrlate de los jugadores y usa desplazamiento entre planos y salte de ahí. Matar a un personaje y luego huir antes de que te maten a ti es una forma segura de hacer que el grupo te odie. Así te deteste y encuentre lo que sea necesario para acabar con ese desollador de mentes. Un consejo general: incluso si todo el grupo queda aturdido por el Mind Blast, no te vuelvas codicioso ni te acerques a matar todavía, porque cualquier personaje podrá tener éxito en una tirada de salvación al final del siguiente turno,
lo cual te deja en una posición muy vulnerable, muy peligroso para ti. La idea es que te diviertas jugando con este Elite. Como ya lo habíamos hablado en el video del dragón rojo, que te dejo también aquí, la mejor manera de brindarte a ti y a tus jugadores un encuentro divertido y atractivo es meterte en la cabeza de la criatura que estás usando. Esto es especialmente difícil cuando se juega con un desollador de mentes, pues por varias razones. Primero, porque es una mente alienígena. Su principal atractivo es que nadie puede entenderlo. Entonces, ¿cómo se espera que tú lo hagas? Yo me imagino que puede ser similar a interpretar a un sociópata humano que tiene a toda su familia de sociópatas en el mismo grupo de WhatsApp instantáneo. Son egoístas, crueles y de alguna manera perversamente carismáticos. Hay otras personas que siguen a este canalla sin pensarlo, obedeciendo todas sus órdenes y sin escuchar nada de los demás. Estoy seguro que has conocido a alguien así en la vida real. Ahora imagina que esa persona tuviera poderes psiónicos y pudiera comerse tu cerebro. ¡Listo! Esto solamente es el comienzo de lo que puede hacer un desollador de mentes. ¿Cómo usar sus variantes? ¿Qué motivaciones o planes puede tener para una ciudad, que puede ser como su buffet personal? Eso te queda completamente a ti. Y es mejor reflexionar sobre estas preguntas mientras chupas un cerebro recién extraído. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tires muchos 20s. Antes de terminar el video, tengo que decirles que mi amigo Charlie Wolf estrenó su canal Roladictos, que promete tener material de primera sobre el juego que nosotros amamos. La liga se encuentra aquí mismo y también lo dejamos en la descripción del video. Mucha suerte y muchas felicidades, Charlie.